Buenas noches, estimado docente. Somos el grupo número 9. A continuación vamos a presentar nuestra exposición sobre el estudio de las escuelas del pensamiento económico en el keynesianismo. El keynesianismo surgió en respuesta de la Gran Depresión, proponiendo la intervención activa del gobierno para estimular y combatir el desempleo, rompiendo con la teoría económica clásica, defendiendo políticas fiscales y expansivas, el aumento del gasto público y la reducción de los impuestos. Enfrentó desafíos políticos, sociales como la resistencia a la intervención gubernamental, la desigualdad económica y la pobreza. Su objetivo era regular y estabilizar la economía en tiempos de crisis, cuestionando la creencia de la autorregulación del mercado. En resumen, el keynesianismo propuso soluciones activas y gubernamentales para enfrentar los desafíos económicos que se enfrentaban en aquella época. Cerca del literal 2 de la actividad. O sea, en sí las políticas keynesianas buscan estimular la economía mediante el aumento de gastos públicos y la reducción de impuestos. O sea, en sí centradas en la demanda de impuestos, centradas en la demanda agregada, contrastan en sí con enfoques previos al destacar la intervención gubernamental para estabilizar la economía. En sí, a diferenciar el neoclasicismo, en sí subraya las trascendencias de la demanda agregada y defienden un papel activo del gobierno. O sea, en sí oponiéndonos al monetarismo al resaltar la eficacia de la política fiscal. ¿Qué es lo que hace ahí? En sí es una conclusión del keynesianismo que proporciona un sólido marco para abordar las fluctuaciones económicas, reconociendo cada vez la necesidad de las medidas en sí proactivas y destacando la relevancia de la intervención estatal de la gestión en sí, de la gestión económica. Licenciado, buenas noches, compañeros. Bueno, yo voy a dar a conocer la pregunta número 3, el literal 3, que me dice que explica las políticas del keynesianismo para combatir las recesiones de la época. ¿A qué se refiere la pregunta? Es que se refiere a la crisis económica que enfrenta un país, lo cual voy a dar a conocer las políticas del keynesianismo para combatir estas recesiones. Lo cual la primera política es la política monetaria, que a qué se refiere esta política es que Keynes, el autor de la política, nos dice que trata de disminuir la tasa de interés para estimular lo que es la inversión y el consumo, también en comprar bonos de dinero para aumentar la oferta de dinero y reducir las tasas de interés a largo plazo para mejorar la estabilidad de la economía, lo cual era su objetivo. Tenemos también la política del empleo, lo cual él intentaba crear programas gubernamentales para que los desempleados puedan acceder al empleo directo. También él destacó que la importancia de crear nuevos proyectos de construcción para mejorar la economía y el empleo. La tercera política nos dice la fiscal expansionista, que nos dice que él defendió un papel muy activo del Estado en la economía para mantener el pleno empleo y evitar la inflación. También propuso el aumento del gasto público para que el gobierno invierta más en la infraestructura y reducir los impuestos para estimular la inversión y el consumo del emprendedor y del consumidor. Y la cuarta política, la regulación del ciclo económico, lo cual él intervino gubernamentalmente activa para estabilizar la economía y evitar fluctuaciones extremas en el ciclo económico del país. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, máster. Yo a continuación voy a explicar el punto número 4 de la tarea, que es explicar las condiciones que realizaron explicar las críticas que realizaron otras escuelas económicas sobre el keynesianismo. En resumen, el keynesianismo, a pesar de su gran impacto en la economía moderna, ha enfrentado críticas de varias escuelas de pensamiento económico. La escuela monetarista es más efectivo que la política fiscal. La escuela neoclásica sostiene que los mercados se autorregulan
y las inversiones gubernamentales pueden causar desequilibrio a largo plazo. La escuela austríaca también cuestionó el gasto público como motor de crecimiento sostenible y advierte también sobre los ciclos económicos. El neoclasicismo y el neoliberalismo critican la intervención gubernamental y sus efectos a largo plazo. Estas críticas se centran en ineficiencias y distorsiones del mercado. Efectos negativos a largo plazo, también dependencia del gobierno, ignorar expectativas y la racionalidad. También efectos negativos sobre la asignación de recursos. Mientras que estas críticas representan en sí diferentes puntos de vista, no reflejan necesariamente un consenso en la disciplina económica. Buenas noches, máster. Buenas noches, compañeros. A mí me tocó hablar sobre el tema número 5, que es presentar casos reales sobre éxitos y fracasos en las políticas keynesianas. Bueno, uno de los primeros casos que les voy a presentar es el de Estados Unidos en el 2008, cuando presentó una crisis financiera y además de las gestiones que ellos emplearon sobre la pandemia del COVID-19. También tenemos que destacar lo que fue Alemania. Estuvo un país que tuvo mucho éxito en el área económica al poder aplicar bien lo que fueron las políticas, impulsando pues así una demanda interna y también lo que es el empleo. Pero tenemos el caso de Venezuela, en el cual fue un total fracaso, ya que tuvieron un aumento en lo que es el gasto público, en la deuda externa, y lo que lo llevó a una crisis aún más descontrolada de la que ya tenían en el área económica. Todo esto nos lleva a ver de que si las políticas keynesianas son aplicadas de manera adecuada y con equilibrio, pueden funcionar. Caso contrario, todo esto los llevará a una crisis o un fracaso en todo lo que se refiere al área económica. Muchas gracias. Buenas noches.